Bien, continuamos con el estudio de la palabra de Dios, en la carta a los Romanos, capítulo 11. Vamos a dar lectura a partir del versículo 11, Romanos 11, hasta el 18. Dice así la palabra de Dios, Romanos 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Hasta aquí la porción bíblica. Señor, te damos muchas gracias una vez más por todo este tiempo, Señor, que hemos podido disfrutar de este culto, como iglesia, como tu cuerpo. Señor, una vez más pedimos, Señor, tu ayuda, confiando plena, absolutamente, Señor, en el poder mismo de tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por lo que ella misma declara, asegura, certifica, Señor, que es viva, es eficaz, es precisa, Señor, y permanece para siempre. Señor, pedimos que en esta mañana también tú uses tu mismo Espíritu Santo, iluminándonos para que podamos comprender, Señor, lo que esta hermosa carta, Señor, nos brinda por tanto tiempo, Señor, que estamos estudiándola, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Pedimos, Señor, que podamos conocerte más a través de tu sagrada Escritura. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a profundizar versículos 16 al 18. Pero bueno, para entrar en contexto, quise leer a partir del versículo 11. La semana pasada vimos que Dios siempre tiene un propósito definido. Y para poder continuar con el estudio de estos versículos, decidí titular el mensaje de hoy, Dios siempre tiene una decisión definida. Para que la semana que viene podamos ver que Dios siempre tiene una promesa definida. Para que nos resulte un poquito más fácil recordar lo que el apóstol Pablo está enseñándonos en esta porción de esta carta, que bien nosotros la tenemos dividida en capítulos y versículos. Aquí en el texto de hoy, Pablo da a los gentiles una seria advertencia en cuanto a tener la misma clase de orgullo arrogante que tuvo el pueblo escogido por Dios, Israel, su pueblo como nación. Según el versículo 16 que dimos lectura recién, que dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Vemos que Pablo una vez más sigue con esa lógica irrefutable. Si las primicias, dice él, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. El término primicias aquí utilizado por el apóstol Pablo es la traducción literal de la palabra griega aparché, que significa aquella ofrenda que se hacía de los primeros frutos de cualquier cosa, tanto sea animal como cosecha, cultivo. Se refiere a la primera porción de una ofrenda que era apartada especialmente para Dios.
Por medio de Moisés, Dios instruyó a su pueblo este mandato. Acompáñenme por favor al libro de Números, capítulo 17. Números, capítulo 17. Perdón, capítulo 15. Números, capítulo 15. Si recuerdan unos estudios anteriores, el pastor Reinaldo lo explicó, qué significan las primicias. Números capítulo 15, versículo 19 al 21, dice así la palabra de Dios. Cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era. Así la ofreceréis. Versículo 21. De las primicias de vuestra masa, daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Aquí vemos claramente el mandato, la instrucción de parte de Dios. Dios instituyó esto. Las primicias. Esta ofrenda especial, apartada para Dios. Esas tortas o esos panes eran dados para alimentar a los sacerdotes, quienes servían y por ende representaban al Señor mismo en su ministerio especial dentro del tabernáculo y más adelante dentro del templo. Por lo tanto, antes que cualquier pan pudiera comerse en un hogar judío, ¿qué le pidió Dios? Que lo apartara, que diera a él, que pudiera servir ese pan o esa torta para los sacerdotes. Y era una forma de consagrarlo al Señor, presentárselo ante Dios. ¿Qué presentaban? Las primicias. Las primicias. Y aunque la masa restante era representada por las primicias, con una porción especial apartada, se reconocía que todo el alimento provenía ¿de quién? De Dios, del Señor mismo. No solamente, digamos, eran lo que se le daba para que se alimentaran los sacerdotes, lo que se daba para el Señor, lo que se apartaba para el Señor, sino todo provenía del Señor, todo el alimento. Dicho en otras palabras, estaban devolviendo al Señor una representación de todo lo que Él había prosperado, de lo que el Señor le había provisto. Un poquito, y debía ser en primer lugar. Por eso eran llamadas las primicias, ya sea de animales o de la cosecha. Y Dios había provisto en abundancia para cada uno de ellos. Es por esta razón que la masa restante también era apartada. Y hay una linda estrofa de un himno, de un coro que dice así, dice: te damos lo que solo es tuyo, te damos lo que solo es tuyo, sin importar cuál sea el regalo, sin importar cuál sea el regalo. Todo lo que tenemos es solo tuyo. Y en nuestras manos lo has confiado. Todo lo que tenemos es de Dios. Todo, absolutamente todo. Todo, eso es lo que entendió bien el pueblo y por eso también cumplió ese mandato dado por Dios. Le daba a él una parte, simplemente una parte, la primera parte de todo lo que el Señor abundantemente le había provisto. Y el mismo versículo 16 de este capítulo 11 de la carta a los Romanos, vemos que el apóstol presenta otra analogía usando la imagen de un árbol o de una vid. Dice: y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si la parte fundamental de una planta, la raíz, es santa, es apartada, entonces aquello que produce las ramas, obviamente, también debe ser santo, debe ser apartado para ella. El empleo específico que Pablo hace de la analogía en este pasaje quiere resaltar la verdad de que si las primicias y la raíz son santas y representan a Israel, tal vez son un símbolo que aluden obviamente
a los primeros patriarcas, ya sea a Abraham, a Isaac, a Jacob. Entonces también todos sus descendientes y el pueblo de Israel son santos y consagrados al Señor. Eso es lo que trata de comunicar el apóstol Pablo aquí en estos versículos del capítulo 11 de Romanos. Si Dios olvidara a Israel, estaría no cumpliendo sus promesas hechas a estos patriarcas. Antes, que mencioné antes, algo que su carácter no puede permitir. No se permite. Su carácter santo, su carácter infinito, no permite. Su palabra es inmutable. Él no cambia. Su palabra se cumple una y otra vez. Como ya hemos estudiado y lo hemos leído también en las Sagradas Escrituras, su palabra es verdad. Simplemente mencionar o ver en el libro de Números también, capítulo 23, versículo 19, número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios es veraz, su palabra se cumple. Y como hemos ya también visto en Isaías 55:11, su palabra se cumple. Cumple el propósito por el cual Dios la dio. Cumple ese propósito en otro. Como ya hemos estudiado la semana pasada. Dios cumple su propósito. Lo que decide Dios es bien definido y se cumple. Porque es la voluntad de Dios. Porque Él es el Todopoderoso. Tiene toda la facultad para hacer. Él es el Dios con mayúscula. Dice Pablo, tanto la raíz como las ramas fueron llamados por Dios, fueron apartados por Dios antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. La obra de Dios con esas ramas no quedará terminada hasta que ellos den el fruto espiritual que Él ha decidido. Dios ha decidido producir en esas ramas un fruto espiritual. Y a través de ello llegará el día cuando ellos realmente se conviertan en ese pueblo santo, que fueron destinados por Dios. Dios decidió. Dios siempre tiene una decisión definida. La palabra de Dios se cumple. Isaías 51, 1 y 2 dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Dios cumple su palabra. Dios decide de forma definida. Según el versículo 17 de Romanos 11, Pablo continúa con la misma imagen ilustrativa de un árbol. Y dice el texto: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí Pablo se refiere a la práctica conocida de hacer injertos. Los olivos pueden vivir cientos de años. Según fuente de internet, dice hasta 2000 años también. No pensé que era tantos años podía vivir una planta de olivo. Pero, ¿qué ocurre? Al pasar los años, se envejecen. Viven, pero se envejecen. Y cuando van pasando más los años, sus ramas van perdiendo productividad. Y el propósito de recuperar esa productividad, ¿qué hacen? Injertan nuevas ramas. Nuevas ramas. Ramas de árboles
más jóvenes para poder continuar con dicha productividad. Y las ramas viejas e infructuosas de Israel, dice Pablo acá, fueron desgajadas. Las ramas viejas, entre comillas, no por edad avanzada, sino por incredulidad, fueron desgajadas. Siglos antes Dios había advertido a su pueblo acerca de que les traería su propia incredulidad e idolatría. Y podemos verlo eso en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 11, versículo 16. Jeremías 11, 16 al 17. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad de la casa de Israel y la casa de Judá, y la casa de Judá han hecho, que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Dios se había castigado por su incredulidad, provocándole a ira. Siglos antes, Dios advirtió a su pueblo. Y cuando se cumplió el tiempo, ocurrió. Si vemos en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 21, encontramos a Jesús advirtiendo a su pueblo, Israel. Mateo 21, 43, cuando dice: por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ramas viejas que ya no producían frutos fueron desgajadas. Ramas infieles, ramas improductivas del pueblo de Israel fueron reemplazadas por los de un olivo silvestre que representa a los gentiles, a nosotros, a los gentiles creyentes, el cual fue injertado en lugar de ellos, en lugar de los judíos. Ese olivo silvestre con ramas gentiles conformadas por gente de todas las naciones que cree en el Mesías, en el Señor Jesucristo, fue, dice Pablo, participante de la raíz y de la rica savia del olivo, junto a todos los descendientes creyentes de Abraham, junto a todos los descendientes creyentes de Abraham, a fin de participar de aquella raíz de bendición divina y de la relación eterna con Dios mediante la salvación. Si vemos la misma carta de Romanos, capítulo 4, versículo 11, la última parte dice: para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Dios decidió hacer eso. Definió hacer eso. Dios tiene un propósito definido, como veíamos la semana pasada. Dios cumple su palabra. Dios determina qué hacer y eso lo cumple. Y en ese Dios, como cantábamos hoy, en ese Dios podemos confiar. En ese Dios, como leíamos en el Salmo 127, podemos confiar. No necesitamos de un ejército para que nos cuide. Solo con Dios
nos basta. Dios va a hacer de que o alguien nos toque o que no nadie nos toque, por más que quiera. Porque Dios ha determinado todas las cosas. Como leíamos hace unos domingos atrás, en Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién? Que el Señor no ordenó. Que el Señor no determinó. ¿Quién? Ni nadie. No existe nadie. Gracias a Dios por tener ese Dios, por ser nuestro Dios. Gracias a Dios por haberle conocido al Dios, eterno Dios, el Dios de la Biblia que revela las Sagradas Escrituras. ¡Qué bendición! Mientras cantábamos hoy, pensaba por un momento todos aquellos años que fui un religioso. Y pensaba, al momento de cantar, lo que me costaba cantar. Dependiendo de dónde me sentaba, cantaba o no cantaba. Si me sentaba cerca de mi padre, no me quedaba otra que cantar. Porque sabía que cuando llegaba a casa iba a tener una charla. Y no, a veces no solamente una charla, ¿no? Pero cuando no me sentaba por alguna razón cerca de ellos, no cantaba. ¿Por qué no cantaba? Porque estaba viviendo una religión. Porque no conocía a este Dios de la Biblia. Yo creía conocer al Dios de la Biblia, pero en realidad no lo conocía. Y entonces para mí era un esfuerzo tremendo ir a la iglesia, congregarme. Todo era tedioso. O sea, de entrar, ya el hecho de saludar a las demás personas, ni hablar cantar, ni hablar escuchar el mensaje, ni hablar. Todo el tiempo estaba pensando, ¿cuándo se termina todo esto? ¿Cuándo me voy a casa? ¿Cuándo voy a hacer lo que a mí me gusta? ¿Cuándo voy a hacer lo que yo realmente disfruto? Me acuerdo en uno de esos viajes yendo a la iglesia, todavía vivíamos en el campo, y le preguntaba a mis hermanas, a mi hermana mayor, digo, ¿no hay domingos feriados? Así no tenemos que ir a la iglesia. Porque realmente era una carga para mí ir a la iglesia. Y eso era muy chico, después fui más grande y lo mismo. Pero hasta tanto el Señor no tuvo misericordia de mí y yo le conocí. Fue realmente todo una carga tremenda, pesada, muy pesada. Difícil de soportar, difícil de llevar. Pero qué bendición fue el día cuando el Señor me regaló el nuevo nacimiento. Y como hablaba estos días atrás con mamá, no es que ojalá pudiera hacer todo perfecto, no hago todo perfecto. Pero tengo algo que antes no tenía. Tengo morando la tercera persona de la Trinidad en mi corazón todo el tiempo. Y el gozo y el placer que es haberle conocido. Y poder creer y confiar en todas sus promesas. Y poder cada día conocerle más a través de su palabra. Es realmente un gozo enorme, enorme. Pero hasta tanto eso no ocurrió en mi corazón, en mi vida, fue trágico, fue terrible, fue lamentable. Todo muy pesado, todo era una carga. No tenía deseo de alabar a Dios. ¿Qué iba a tener deseo de alabar a Dios si no le conocía? Era una religión. ¿Qué deseo de leer la Biblia, de estudiarla, de conocerle más a Él? Si no le conocía. Es como dice Pedro, ¿qué deseo por la leche espiritual voy a tener si no tenía vida? Vida física, pero vida espiritual no. Entonces, era, digamos, algo rutinario, algo que tenía que hacer porque no me quedaba otra, y después cuando crecí un poco más grande, era otra relación con mi padre, pero también venía por el mismo lado, o sea, siempre por decir, bueno, ¿qué van a decir? Bueno, voy a causar un disgusto a mis padres, y bueno, y entonces iba. Pero gracias a Dios cuando llegó el día que me salvó. Gracias a Dios. Y eso realmente, el Señor hizo ese milagro y el Señor es que hace ese milagro. Pero hasta tanto Dios no hace eso y no me quita, como ya hemos estudiado, no me quitaba responsabilidad. Porque yo tampoco, como ya he dicho anteriormente, yo tampoco me reconocía mi condición de pecador. Yo no me reconocía como que realmente estaba perdido y que no había otro Salvador que solamente mi Salvador, el Señor Jesucristo. No reconocía eso. Y eso era mi responsabilidad, como ya hemos estudiado. Y gracias a Dios que un día pude reconocer eso
y pude ver mi real miseria espiritual, mi muerte espiritual, y gracias a Dios por la salvación, gracias a Dios por la fe que me concedió para poder creer. Y realmente, como hemos cantado, nuestra vida cambió a partir de ese momento. A partir de ese momento deseamos su palabra, deseamos conocerla a través de su palabra, deseamos realmente glorificar a nuestro Dios con todo lo que hacemos, cada día, porque Él nos dio la nueva vida. Por eso deseamos su palabra, por eso deseamos el alimento espiritual. Lamentablemente, tristemente, porque realmente si te ponen a pensar, en un sentido humanamente fuerte, pensar que si una mamá dio a luz un bebé que está sin vida, ¿cuándo va a llorar? ¿Cuándo van a sentir su llanto por la leche de su mamá? Nunca. En otras palabras, del mismo modo, Pedro dice, el recién nacido desea con vida y sano, desea y llora por la leche de su mamá. Desea, el nacido espiritual, desea la vida, desea su palabra. Y no solamente desea, sino para conocer más y aumentar su conocimiento intelectual, sino que desea para conocerle, porque realmente la satisfacción mayor, el gozo mayor es conocerle a Él, es conocerle a Él. No es por el solo hecho de decir, bueno, así a ver, cuando me siento con alguien compito a ver quién más sabe. No, es conocerle a Él más, para que mi diario vivir, mis pensamientos, mis actitudes, mis acciones, cada vez sean más semejantes al de nuestro Señor Jesucristo. Mi carácter sea cada vez más, que le honre más a Él. Eso prioriza mi vida. Y eso es la clave para mí, es el obedecer su palabra, conocerle más para obedecerle más. No para aumentar y competir con eso. Aumentar mi conocimiento y competir con eso. Y poder ayudar a otros. Conocer yo y poder ayudar a otros. Pero hasta tanto eso no ocurra, no nos convierta a Dios en nueva criatura, realmente todo tedioso. Y muchas veces, como yo mencioné, no me quedaba otro remedio cuando estaba bajo la supervisión de mis padres. Pero la realidad es que durante ese tiempo yo estaba engañado, y lo que muchas veces hemos dicho desde este púlpito y también en conversaciones informales, lo más terrible y lo más triste, lo trágico es vivir en ese engaño. Creer, como yo creía, que por asistir regularmente, porque no me quedaba otra opción, regularmente a una iglesia, ya era un hijo de Dios. Pero la realidad es que vivía otra cosa, como conté recién. Eso es trágico, pero importante, si vos sabés hoy que vos no sos un hijo, una hija de Él, hoy es el tiempo de salvación, dice la Biblia. Hoy es el tiempo que podés reconocer tu necesidad, reconocer tu condición, pecador, pecadora, y reconocer tu necesidad de un Salvador. Y tu incapacidad de poderte salvar a vos mismo. Dios hace ese milagro y es realmente, como decíamos recién, somos participantes de la bendición de Dios, de toda bendición espiritual. Y no solamente por un momento, no solamente por un rato, por eso como dice en la oración de Jesús de Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios, al Dios con mayúscula, es el mayor gozo que podemos tener, es la mayor riqueza que podemos tener. No hay cosa que se compare, realmente. Y Dios provee la salvación, y ha decidido salvarnos por esas ramas, volviendo a Romanos 11, por esas ramas que fueron desgajadas, ramas llamados judíos, por su incredulidad, fueron desgajadas y fueron injertadas ramas nuevas de olivo silvestre, que somos nosotros los gentiles. Gracias a Dios también por eso. Gracias a Dios que en su decisión estaba así, determinado así, de esa forma. Versículo 18. Versículo 18 dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Aquí encontramos un mandato
está basado en esa verdad, a saber que los gentiles no eran fuente de la bendición, no fueron fuente de la bendición. Los gentiles no fueron fuente de la bendición. Los creyentes gentiles son bendecidos por Dios debido a que son descendientes espirituales del creyente Abraham. Gracias a Dios. Gracias a Dios por haber Él determinado eso, haber definido tener ese propósito. Nosotros somos bendecidos porque hemos sido injertados dentro del pacto de salvación que Dios estableció con Abraham y ahora ofrece en su gracia a todos los que creen en el Dios de Abraham. Acompáñenme por favor a la carta de Gálatas, capítulo 3, Gálatas 3. Versículos 6 al 9. Vamos a leer primero. Gálatas 3, 6 al 9. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Y versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y decimos gracias a Dios. ¿Quién decidió esto? ¿Abraham decidió esto? No. ¿Vos decidiste esto? No. Dios decidió esto. Dios decidió esto. Dios predeterminó esto. Dios preordenó esto. Los creyentes gentiles somos bendecidos por Dios debido a que sus descendientes espirituales descendemos de nuestro creyente Abraham, nuestro patriarca espiritual. Y fíjense que un poquito más adelante, en Gálatas 3, dice 3, 13 y 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Gracias al Señor. Por tanto, resulta muy ridículo y muy arrogante que los creyentes gentiles piensen por algún momento, o quizás por un largo tiempo, que tienen de qué jactarse, que tienen de qué gloriarse contra las ramas naturales llamados judíos. Resulta muy ridículo, muy arrogante. Nunca nos debemos olvidar que nosotros, los gentiles, no sustentamos la raíz, sino por el contrario, la raíz nos sustenta a nosotros. La raíz te sustenta a vos y a mí, a todos los gentiles creyentes, a todos por igual. Delante de Dios, según Romanos 3:23, estamos todos en la misma condición, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Están destituidos de la gloria de Dios. Pensando justamente en esto, que Él decidió, que Él decide, lo que Él ha decidido se cumple. No de vez en cuando, no la mayor cantidad de veces posible. Siempre, siempre, lo que Él ha decidido se cumple. Y gracias a Dios, porque eso es verdad. Gracias a Dios porque su palabra se cumple. Gracias a Dios porque siempre decide correctamente. Gracias a Dios porque Él nunca se equivoca.
tampoco usa un plan B como habíamos estudiado anteriormente. Jamás. Siempre lleva a cabo el plan A, el único plan, la única voluntad. Absolutamente todo. No sé si entendiste, todo termina como Dios preordenó desde antes de la fundación del mundo. Todo, absolutamente. Él controla cada circunstancia, cada cosa, como dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a mí, todas. Sea la circunstancia que sea la cosa que sea. Absolutamente todo termina como Dios decidió hacer, decidió concretar, decidió que sucedieran las cosas. Todo, absolutamente todo. Y no al momento. ¿Cuántas veces nosotros usamos la frase de decir, bueno, ahora usamos plan B? Porque tenemos un plan, el plan A, pero surge algo en el proceso, cuando vamos a concretar el plan A, que tenemos que usar el plan B. Bueno, en Dios no pasa eso. Con Dios no pasa eso. Dios ha determinado el plan, por decir de una forma, para identificarlo, usar el plan A, llevar a cabo el plan A, y todo se cumple como Él determinó. Pero como ya hemos estudiado, y cito uno de los pasajes de Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo, ¿te das cuenta que todopoderoso es el Dios del que revela la Sagrada Escritura? ¿Cuántas circunstancias ocurren en la vida por miles de años y hay alguien que tiene control? Y ese que tiene control es Dios. Es el Dios que revela la Sagrada Escritura. Es el Dios de la Biblia. Como decía yo hace un momento. Ese es el Dios que yo no conocía y que por muchos años simplemente mantuve una religión. Creyendo que era su hijo. Y gracias a Dios que en esos años no me ocurrió ningún accidente, que perdí la vida física, y tampoco que Él vino a buscar su iglesia. Gracias a Dios. Y gracias a Dios por todo lo que hemos estudiado en todo este último tiempo, no ocurrió. ¿Por qué? Porque ella tenía determinado que yo fuera su hijo. No otra cosa. Y Él quiso que a su tiempo se cumpliera. Pero no porque yo fuera un poquito mejor como pensaba en algún momento. No. Como dice Pablo, el más vil pecador, el que no merecía el perdón de Dios jamás por mi condición. Y Él quiso en su eterno amor, gran misericordia, extenderla hacia mí y pagar un precio altísimo por mi salvación en la misma persona de su Hijo amado, Señor Jesucristo. En Él descargó toda la ira que yo tenía que soportar. En Él, en Jesús. Y me regaló, por gracia, una salvación, como dice, tan grande, la cual no merecía jamás, y tampoco por mi propio medio jamás hubiese podido alcanzar. Jamás. Pero Dios hace que todo ocurra como era determinado, como era preordenado. No hace nada al momento. Surgió este imprevisto. Tengo que cambiar el plan. Tengo que cambiar el rumbo de las cosas. Tengo que hacer otra cosa. No puedo seguir con esto. Esto realmente no prosperó. Yo pensé que iba a salir todo bien. Y no salió así como planeé. Y te pregunto a vos en esta mañana, después de haber entendido lo que Pablo enseña aquí en estos versículos que hemos profundizado, versículos 16 al 18, ¿tenés algo de qué jactarte? ¿Hay algo que podés reclamarle a Dios y decir, no, momento Dios, yo fui todo por años de esta forma? No, conmigo tenés que tener este trato, conmigo tenés que tener en cuenta esto, conmigo, etcétera, etcétera, etcétera.
Si vemos lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 4, pensando justamente en esto, de que si sos un hijo, una hija verdadera de Dios, dice 1 Corintios 4, 7, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Volviendo a las palabras del apóstol Pablo también, pero en el capítulo 11 de la carta a los Romanos, cuando dice, versículo 17, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿De qué tenés que gloriarte? ¿Tenés algo para gloriarte? Pensalo. Sé sincero con vos mismo. Sé sincera con vos misma. No te autoengañes. Dice la Biblia que todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido de pura gracia. Por lo tanto, Dios debe ser glorificado, no nosotros. En nosotros no había nada más que pecado. En nosotros no había más que odio, rebeldía, iniquidad contra Dios. Y así podríamos tener una lista enorme. Solamente pecado. Eso es lo que teníamos para ofrecer a Dios. Como dice en Isaías, aún aquellas cosas justas que pensamos nosotros que podemos llegar a tener, acciones justas, actitudes justas, para Dios son considerados como trapo de inmundicia. O sea, conclusión, no tenemos nada bueno para ofrecer a Dios por naturaleza. Nada, en absoluto. ¿Podés reclamar algo a Dios? Podés decir, no, un momento, Dios, fíjate que, bueno, yo tengo esto, yo hice esto. No, Dios dice que no. Dios dice que no. Por lo tanto, no te autoengañes. No tenés nada para ofrecer a Dios, nada bueno para ofrecer a Dios. Solamente clamarle a Él que tenga misericordia de vos. Como decíamos hoy en un momento, si te das cuenta que no sos un hijo, una hija de Él, pedirle a Dios que tenga misericordia de vos. Pedirle a Dios que tenga misericordia de vos. Y que su Espíritu Santo te convenza de pecado y te convenza de tu real incapacidad para salvarte a vos mismo. Como dice la Escritura, solamente Jesucristo es el único mediador entre nosotros y Dios. No hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Nada, naturalmente nada traemos a este mundo, nada llevamos a este mundo. Como estudiamos este miércoles pasado, tenemos una riqueza que la muerte no nos puede retener, que la muerte física no nos puede retener. La bendición tremenda, extraordinaria, y me quedo muy corto de palabras. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación para nosotros? Aquellos que por su gracia hemos sido salvos. Como dice bien la Escritura, no por obra para que nadie se gloríe. Que Dios sea alabado, que Dios sea glorificado con nuestras vidas, por siempre, los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana una vez más por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por haberte querido revelar a nosotros. Y no solamente eso, sino que de diseñar un plan único, perfecto, que llevaste a cabo y que terminarás glorificándonos un día, Señor, por la sola razón de que es tu palabra. Y tu palabra es verdad, y tu palabra es toda poderosa, y tu palabra se cumple. Señor, como bien leemos en el libro de Isaías, tu palabra cumple el propósito por el cual tú la diste. Tú la exhalaste de tu propia boca. Señor, pedimos que en esta mañana personas aquí congregadas que quizás están engañadas, Señor, para que tú le des la luz necesaria, obres a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra,
Señor, para que se den cuenta a tiempo. No es otra cosa, porque les amamos y oramos cada día, oramos cada semana. Señor, y aquellos que ya sí saben que no son sus hijos, que no son tus hijos, Señor, que tú también de la misma forma obres, Señor, y que puedan arrepentirse a tiempo, antes que partan de esta tierra, antes que tú vengas a buscarnos. Señor, gracias porque aquellos que ya somos tus hijos, tú quisiste preordenar todas las cosas para que en un momento, en un instante pudiéramos ser llamados hijos tuyos. Qué tremenda bendición. Pero al mismo tiempo, qué responsabilidad que tenemos de poder seguir anunciando las buenas nuevas de salvación y de seguir orando para que tú, Señor, obres con salvación en las personas que aún no te conocen hoy. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén.